En Lucas capítulo 15, versículo 11. Y también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. En el día de hoy quisiera poner como tema a este tiempo de predicación: el Padre que ama. El Padre que ama. Esta historia es muy conocida entre los predicadores, especialmente los evangelistas, que con frecuencia la usamos para evangelizar, para ganar almas a los eventos de descarriados. Ese pasaje es uno de los pasajes favoritos que usamos los predicadores y se conoce como la parábola del hijo pródigo. Si a mí me tocara reorganizar los títulos y subtítulos de la Biblia, yo le hubiese quitado a esa parte el título del hijo pródigo y le hubiera puesto el Padre que ama. Porque la parábola se concentra más en el papá que mostró amor a su hijo que en el hijo que se fue. Pero eso lo encontramos en diferentes partes de la Biblia, subtítulos que identifican más la parte negativa, porque como esa parte lo pusieron los hombres, la Biblia originalmente no tenía ni subtítulos, ni capítulos, ni versículos, y por lo tanto, para hacer fácil la lectura, los hombres, ¿verdad?, pusieron esos encabezados. Y naturalmente, nosotros los hombres siempre vamos a identificar a las personas con algo negativo de su vida. A veces queremos decir algo bueno, pero usamos algo malo del pasado. Dios está usando a alguien y queremos dar esa referencia. ¿Sabes a quién Dios levantó y está usando poderosamente? Aquel que una vez cayó. Porque es la naturaleza del hombre. Pero Dios es diferente. Entonces estamos ante una parábola. Y para estar en un contexto teológico saludable, una de las cosas que debemos hacer es definir el concepto de parábola.
Entonces, una de las definiciones que encontramos de parábola es una narración de un suceso fingido que se deduce por comparación o semejanza a una verdad importante o una enseñanza. También una parábola se define como la narración de un hecho ficticio que sirve para explicar o esclarecer una enseñanza moral mediante una narración ficticia o real. Quiere decir esto que una parábola toma algo ficticio para traer una verdad presente. Las parábolas antiguamente se usaban para expresar verdades sin que la gente se diera cuenta que directamente le estabas diciendo una verdad. Por eso en la Biblia encontramos diferentes parábolas. Lo primero que encontramos aquí es un padre que protagoniza toda la narrativa que nosotros acabamos de leer. La palabra que más se menciona en todo lo que leímos y en los versículos siguientes es Padre. Por lo tanto, lo que protagoniza todo lo que vamos a impartir en el día de hoy es Padre. Diga conmigo, Padre. Aunque hoy no necesariamente les venga a hablar del Día de los Padres, pero sí quiero hablar de el Padre más maravilloso y extraordinario que existe y que ha existido jamás, el Dios del cielo, que los hebreos le llaman Elohim Hu Avenu, nuestro Padre. Y a mí me parece que hoy Dios quiere revelarnos y llevarnos a la dimensión de conocer a Dios como Padre. El conocerlo como Padre nos va a quitar de la mentalidad de tener a un ser lejos, a un Padre que está cerca. Por eso el concepto de Padre es superior al concepto mismo de Dios. No más grande que Dios, sino al concepto. Porque antiguamente todas las naciones tenían sus dioses, pero sus dioses estaban distantes. Y por eso Dios al pueblo de Israel se le manifestaba como Padre, indicando a alguien que está cerca. Entonces, los dioses antiguamente estaban para solucionar conflictos. Pero el concepto de Padre nos habla más de relación que de cualquier otra cosa. Por eso, cuando entendemos esa dimensión del reino, de que Dios, más que tu Dios, es tu Padre. Porque muchas naciones tienen dioses, pero ellos no llaman Padre a esos dioses.
pero al tuyo tú lo llamas Padre porque es tu Padre. Ahora, cuando tú lo entiendes como Padre y lo aceptas, eso va a liberar en ti una de las revelaciones más poderosas del reino. Y esa revelación es que recibirás la conciencia de ser hijo de Dios. Y es la dimensión mayor del reino. La gente sabe muy claro que es cristiano y buenos cristianos, pero poca gente tiene la conciencia de que es hijo de Dios. La gente fácilmente entiende a qué ministerio Dios lo llamó. La gente puede aceptar con facilidad de que es apóstol, profeta, evangelista, maestro, diácono o cualquiera de las funciones del reino. Pero a la gente se le hace difícil aceptar que es hijo. Y como la gente no entiende o no ha terminado de entender que es hijo, por eso siendo hijos vivimos como esclavos. Nos comportamos como esclavos. Hacemos las cosas para Dios a intercambio. Porque los hijos lo que hacen en casa no lo hacen por intercambio, lo hacen porque son parte. Por eso cuando tú entiendes que tú eres hijo, lo que tú haces, tú no lo haces para que Dios te dé nada, tú lo haces porque el Padre te ha dado todo y tú eres parte de todo. Ok, siento que voy a predicar aquí. Por eso, el no entender de que eres hijo. Si un día no pudiste venir a la iglesia, te sientes inmerecedor de los beneficios del reino. Como no sabes que tú eres hijo, el día que viniste a la iglesia y no sientes el escalofrío que acostumbras a sentir, entonces siente que no eres cristiano y que no eres parte del equipo. Pero el día que tú entiendas que tú eres hijo pase lo que pase. Eres hijo cuando estás abajo, eres hijo cuando estás arriba, eres hijo cuando estás llorando, eres hijo cuando estás alegre. Cuando tú sabes que tú eres hijo, escucha bien, Satanás conoce a la gente que tienen identidad de hijo, porque el que tiene identidad de hijo sabe lo que es, sin importar lo que tiene, sabe lo que es el que tiene. Oh my God. Es más, usted debe saber que todo lo que Jesús hizo, usted sabe desde qué plataforma y dimensión lo hizo. Desde la dimensión de hijo. Por eso mencionaba continuamente al Padre. Por eso la palabra que más irritaba a los fariseos era cuando él decía: yo soy hijo de Dios. Que él era un maestro, eso no afectaba a los fariseos. Por eso Satanás en la tentación lo primero que le dice es: si tú eres hijo de Dios. Jesús le dice: no. Satanás le dice: convierte esa piedra en pan, demuéstramelo. Jesús le dice: no necesito demostrarlo. El que sabe quién es no necesita demostrarlo. Eso fluye. Lo que tú tienes de Dios fluye. No necesitas demostrárselo a nadie. Eso fluye.
Un aspecto importante que veo aquí en esa parábola es que antes de ella hay dos parábolas que la anteceden. Número uno, la parábola de la oveja perdida. Un pastor que tenía 100 ovejas, cuando llega al aprisco, falta una, regresa y busca a la que se perdió. Está entonces la mujer que teniendo 10 dracmas se le pierde una. Era una prenda importantísima que se le daba a las mujeres antiguamente el día de su boda. Algunas la usaban como adorno de su pelo, la conservaban, y el perder una dracma era diciendo: eres una mujer irresponsable. Aquella mujer se esforzó, buscó, encendió las lámparas, barrió la casa hasta encontrar su dracma que se le había perdido. Pero la historia o la parábola del hijo pródigo presenta algo diferente. El pastor buscó la oveja, la mujer buscó la moneda, pero el hijo volvió a casa, porque los hijos vuelven a casa. El que sabe que es hijo va a volver a casa. Los hijos nunca se van para siempre. Si alguien se fue y no regresó, nunca fue hijo de la casa. Los hijos tienen el ADN de papá, y si se van, van a volver. Por eso necesitamos transicionar de la mentalidad de ovejas a la mentalidad de hijo. Porque cuando tú tienes una mentalidad de oveja, hay que cargarte, hay que buscarte, hay que reconocerte. Pero cuando tienes una mentalidad de hijo, tú dices: a mí no hay que buscarme, yo sé a dónde ir, yo sé lo que tengo que hacer. Si no me reconocen, es más, lo que yo hago no lo hago para buscar reconocimiento, es que yo soy hijo. Ahora, si vamos a hablar de padre, necesitamos por un momento, como los que escribieron la Biblia fueron hebreos, necesitamos entonces saber qué significa o qué significaba un padre en la mentalidad hebrea. En la mentalidad hebrea, el concepto de padre iba mucho más allá de una idea biológica. Es una figura profundamente espiritual, formativa y de autoridad. En hebreo la palabra padre es la palabra Ab, de donde viene Abba, papito. Y literalmente significa fuente u origen. Cuando tú entiendes que Dios es tu padre, eso te permitirá entender que no solo es tu papá, es también tu fuente. Tu fuente, lo tuyo viene de Dios, Él es tu fuente. O sea que un padre no solo engendra vida física, sino también vida moral y espiritual. Creo que si estamos hablando de padre, es importante que entendamos el concepto de hijos en la mentalidad hebrea. En la mentalidad hebrea, el concepto de hijo va mucho más allá de lo biológico. No es solo descendencia de un padre, sino un portador de identidad, de propósito y de herencia.
Cuando tú sabes que tú eres hijo, entonces tú sabes que tú eres portador de un propósito. La gente que tiene identidad camina como gente que tiene identidad, sabe que tiene propósito. ¿Usted sabe por qué la gente llega a suicidarse? Porque se le termina el propósito en su vida. Nadie que sabe que tiene propósito se suicida. Y es por eso que algunos, incluyendo personas muy ungidas, aparentan temerle a la muerte. Y no es que le teman a la muerte, es que dicen, hay cosas que Dios ha dicho que va a hacer y todavía no la ha hecho. Por eso no me quiero morir. No es que yo le tenga la muerte, no es que yo le tema a la muerte. Entonces la gente de propósito respeta la muerte no por temor, sino porque sabe que tiene algo que cumplir aquí en la tierra y se niega a irse de la tierra sin cumplir el propósito para el cual Dios lo envió a la tierra. Cuando tú entiendes que tú eres hijo, entonces sabrás que estás cargado de propósito. Y vine a hablar hoy con la gente que está cargada de propósito. El propósito es el motor que te hace sacar fuerza de donde no hay para seguir hacia adelante. El propósito es el motor que te hace levantarte de la nada y que la gente diga cómo se levantó de ese proceso, cómo salió de allí. Y tú entonces te paras y le dices, yo no sé, pero hay algo adentro de mí que me dice, no te rindas todavía, no te rindas, que este no es el último capítulo de tu vida. La gente de propósito, díganme, aleluya. Por eso no te has rendido, porque tú sabes que hay algo más. Hay algo más detrás de la mala experiencia que estás viviendo. Hay algo más. Tú sabes que hay algo más que el contexto negativo que estás enfrentando hoy. Dígale a alguien cerca de usted, hay algo más que lo que tú estás viviendo. Dios tiene cosas más poderosas y extraordinarias. En hebreo la palabra hijo es la palabra ben y proviene de la raíz baná, que significa construir. Un hijo es un constructor. En la mentalidad hebrea, un hijo era el que continuaba con el legado de su papá. Ok, vamos a entrar por un momento al pasaje bíblico, donde encontraremos varias verdades que nos van a dimensionar, donde portales se nos van a abrir. En la parábola número 1 encontramos a un hijo que sabe que es hijo. Porque una cosa es ser hijo y otra cosa es saber que eres hijo. Es lo primero que encontramos en la parábola. Un hijo que sabe que es hijo. Y como sabe que es hijo, entiende que tiene una herencia. Porque los esclavos no heredan, sino los hijos. Por eso él le dice al papá, dame la herencia que me toca. Y ahí es la diferencia de que usted va a ver dentro del reino cristianos que no tienen tanto en el evangelio y comienzan a crecer en todo.
comienzan a prosperar en todo, porque se comportan como hijos. Cuando van a Dios, ellos van como hijos. Señores, la religión de alguna forma nos ha hecho presentarnos delante de Dios y pensar que cuando estamos orando hay un viejito, hay un anciano con canas, con barbas, porque no hemos entendido la expresión anciano de días. Anciano de días, que Juan dice como un anciano de días. Ok, eso es otra cosa, no me voy a meter ahí. Creemos que es un anciano que está escuchándonos, que si hicimos la cosa mal tiene un bastón y nos va a golpear con el bastón. Y no vamos a su presencia con esa confianza de que estoy hablando con papá. Estoy hablando con papá. Y tu papá no te ama por quien tú eres. Él te ama porque tú eres su hijo. Y cuando entendemos eso, no vamos a ir ante la presencia de Dios con esa mentalidad. Yo estoy aquí a ver qué me sale, pero yo sé que no merezco. Tienes que aprender a ir, Señor, yo estoy aquí. Yo no me lo gané, pero tú eres mi papá. Tú eres mi fuente y yo dependo de ti. Ok. Ya voy a comenzar a predicar. Número 2, el hijo pide y el padre le concede. Él pide, número 1, porque sabe que es hijo. Número 2, porque sabe que tiene una herencia. Y número 3, porque sabe que el padre tiene. Usted no puede, escuche bien esto. Si usted vino al evangelio, usted no puede acercarse a Dios, ni tampoco medir a Dios según el padre biológico que usted tuvo. Porque hay personas que como tuvieron un padre biológico tacaño, entonces van a Dios pensando que Dios es igual que su papá biológico. El papá tuyo celestial es dueño de todo y Él es poderoso para darte mucho más abundantemente de lo que tú pides. Número 2, tampoco le pidas a Dios de acuerdo a las limitaciones que tú has tenido. Tú creciste en limitación, pero en el cielo no hay limitación. Miren, en la mayoría de los países del mundo hay una embajada de los Estados Unidos, ¿cierto? Incluyendo los países más pobres. El país más pobre de la región es Haití. Allá Estados Unidos tiene una embajada. Haití es el país más pobre de la región, pero la embajada no es pobre. Porque la embajada está representando a la primera nación del mundo. Al punto que te quiero llevar es que tú cambies de mentalidad. Porque a veces nuestra mente se adapta a las experiencias que hemos tenido y según esa experiencia medimos a Dios y le pedimos a Dios. Por eso es que hay gente que le está pidiendo: Señor, yo quiero que tú me des una casita, yo quiero que tú me des un carrito, y por eso es que no te ha llegado, porque en el reino no hay ni casita ni carritos.
Dios. Por eso pídele a Dios según quien Él es. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y yo te voy a pedir no según yo, te voy a pedir según tu poder, tu gloria y tu majestad. Yo no sé cómo se va a hacer, pero te lo voy a pedir. Alguien me dijo: yo me quiero comprar un carro del año, pero cuando se lo comenté a fulano me dijo que yo era muy vanidoso. Entonces yo le dije: dile que tener un carro del año es vanidad y tener un carro del 2000 también es vanidad. Si las dos cosas son vanidad, pues entonces yo voy por lo mejor. O algunos aquí dijeron: yo necesitaba esa respuesta para alguien. El hijo pide porque sabe que tiene un padre. Número 3, el padre responde al clamor del hijo y le da. Ahora, el padre no le dio a ese hijo su herencia porque él estaba en una feria de dar. Le dio porque ese hijo sabía que tenía un papá que tenía, y él como papá respondió a la petición que tenía ese hijo. Ahora, lo siguiente que vemos allí, es que dice que cuando él tomó la herencia se fue a una tierra apartada. Quiere decir eso, que Dios te da lo que tú le pides, pero Él no es responsable de lo que tú hagas con lo que Él te pida, con lo que Él te dé. Te lo voy a repetir. Lo que tú le pidas a Dios, su palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Jesús hablando, que Él nos lo va a dar. Sin embargo, Él no es responsable de lo que tú hagas con lo que Él te da. Por eso hay personas que lo peor que le ha sucedido fue el día en que lo ungieron. La unción es para bien, pero para esa persona, el día que comenzaron a fluir en algo sobrenatural, ese día se dañaron, porque ese día prostituyeron su santidad, su ministerio, su llamado y su asignación. Por eso hay otros que su peor desgracia fue el día en que Dios comenzó a prosperar su empresa, porque desde ese día cambiaron. Desde ese día ya lo de Dios no era prioridad para ellos. Es por eso que cuando Dios va a hacer algo con alguien, una de las cosas, escucha bien, una de las cosas que va a garantizar el correcto comportamiento con el éxito y la bendición que Dios libere sobre tu vida es el proceso. Porque el proceso te lleva a la madurez. Entonces, cuando tú estás maduro, aunque tus manos estén llenas, tu corazón seguirá bien puesto. Pero cuando no hay madurez, desde que la mano recibe dos cosas, el corazón se sale del lugar y te puedes volver altivo, arrogante, alguien debe tomar esto en el día de hoy, porque estoy ante las personas que Dios ha procesado para bendición, y es por eso que lo que tú estás recibiendo no hay diablo que lo toque ni te lo quite, porque fue resultado del proceso.
Por eso llegué a la conclusión que el dinero no daña a nadie, señores, como nos han vendido. Fulano se dañó porque se hizo rico. No. El dinero tiene tanto poder que revela lo que hay en el corazón. Lo que hizo el dinero fue revelar algo que había en el corazón que desde la pobreza no lo podía manifestar. Por eso lo que te daña no es lo que tú tienes. Lo que te daña es la inmadurez. Por eso el que no pasa procesos no tiene legalidad para manejar ningún tipo de bendición en el reino, ni ninguna unción. Por eso es que lo que tú recibes a través del proceso, número 1, permanece. Y número 2, no te mueve. Aproximadamente 32 años de ministerio. Y Dios nos ha ido llevando paulatinamente. En un momento de la historia de nuestro ministerio, Dios nos convirtió en uno de los predicadores, el predicador más influyente de la ciudad, para gloria del Señor. Y entre los 10 predicadores más influyentes de la nación, Dios me incluyó. Pero yo me congregaba en una iglesia humilde, en un barrio, con un pastor que no tenía mucha teología, ni siquiera el bachillerato había hecho. Una iglesia muy humilde, un pastor de una aldea, de un campo, de un pueblo. Y cuando mi nombre comenzó a sonar en toda la ciudad, los eventos más importantes de la asociación de pastores, las cruzadas en el estadio más grande de la ciudad, ellos me elegían como predicador. De repente un día alguien me dice: Joseph, necesitas cambiarte de iglesia. Necesitas ahora congregarte en una iglesia que te represente más. Y una de las palabras que dije es que cuando nadie me conocía, hubo un viejito, un anciano que me aceptó todo, que me enseñó, que me guió. Alguien debe entender lo que yo estoy diciendo. Y yo les decía, es que cuando no había nada, cuando no había hombre, no había nombre, ese anciano creyó en mí, aquella iglesia creyó en mí, aquel hombre me dio la oportunidad, aquel hombre me dijo: predica cuando yo no sabía predicar. Ahora esa honra no se la va a llevar nadie que no sea el que sembró. Gloria a Dios. Y tienes que tener cuidado con eso, porque cuando Dios comienza a hacer algo contigo, vas a encontrar consejeros que no tuvieron cuando tú iniciaste. Y creo que el mayor éxito, o uno de los mayores éxitos que he tenido, ha sido ese: que permanecí en esa humilde iglesia hasta que salí a pastorear. Y no salí tampoco dividiéndole la iglesia. Porque hay gente que cree que eso es crecimiento. Me fui y me llevé 50. Es que yo tengo un liderazgo que la gente me sigue. No, eso se llama pescar en piscina ajena. El que no sabe pescar siempre va a buscar una piscina ajena para pescar. Aquel muchacho tenía identidad, pero no tenía madurez. Por eso cuando recibió la herencia, se fue lejos. ¿A dónde se fue? Lejos. Se fue lejos.
Y cuando vi esa palabra, bienes, dice que el papá le repartió los bienes. En griego noté que esa palabra es bios y está indicando, número uno, vida, pero también significa lo suficiente para vivir bien. Todo lo que el padre le dio era lo suficiente para vivir bien. Pero su inmadurez lo llevó a malgastarlo, porque son dos cosas diferentes: gastar y malgastar. Malgastar es invertir o gastar en lo que no es necesario. Siempre que tú le pidas a Dios, Dios te dará. Pero tú eres responsable de hacer lo correcto con lo que Dios te dé. El hijo pidió, se le dio los bienes y número 4, se fue. ¿Qué hizo el hijo? Se fue. Diga conmigo, se fue. Solo la inmadurez nos lleva a desconectarnos de nuestra fuente. Solo la inmadurez. Hay que ser muy maduro, que tú vengas al evangelio, a Cristo desbaratado, sin nada, con vicio, con situaciones, y de repente Dios te agarró, te puso un líder, te ayudó, creciste, tú nunca habías soñado, de repente ese líder te inyectó sueños, te dijo que tú podías lograrlo, y de repente Dios te comienza a prosperar y que tú te vayas del evangelio. Oh Dios. Que tú te vayas del evangelio. No. Por eso, cuando Dios quiere conservarnos, preservarnos, a veces le pedimos cosas y Él las retiene. Y Él dice: no es que no te lo voy a dar, es que estoy esperando que tú madures un poquito más. Es que todavía tú no puedes manejar eso. No es que no te estoy escuchando. Yo vi tu ayuno, yo vi tu oración, pero es que hay áreas que tengo que trabajar todavía. Señor, es que yo me voy a quedar jamona, me voy a quedar sola. Señor, estoy picando los 40. Yo te tengo pendiente. Es que hay cosas de tu mal carácter que yo tengo que trabajar todavía, porque el hombre que te tengo no te va a soportar así. También para varones que tú dices: Señor, ¿y cuándo es que va a llegar la sierva esa? El Señor te dice: es que te estoy trabajando y quitándote por lo menos 10 malamañas de las que tú tienes, para que esa sierva te pueda soportar. No me he olvidado, te estoy trabajando. Hay bendiciones que se acercan. Por eso dile: Dios, sígueme trabajando, sigue quitando lo que estás quitando, sigue arreglando lo que estás arreglando. Alguien debe tomar eso hoy. Sí, porque hay una etapa donde las mujeres se desesperan especialmente. Y van dimensionando según las edades, con versículos diferentes, lo van haciendo favoritos. Cuando tienen de 18 a 25 años, su versículo favorito es: muchos son los llamados y pocos los escogidos. No le hacen caso a nadie. Y cuando llegan a los 30, entonces cambian de versículo: oídlo todo y retened lo bueno.
Y si suben 5 años más y están solas, su versículo es: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y si por si acaso llegan a los 40, el que viene a mí no lo echo fuera. Tenga papeles, sin papeles, de donde sea, no lo echo fuera. Dios te está trabajando, Dios te está trabajando. Sí. Dígale al que está a su lado: Dios me está trabajando, Dios me está trabajando, Dios me está trabajando. Número 5 dice que él desperdició los bienes. Pero algo llamó mi atención mientras analizaba esto, pastor, y es que encontré más arriba que dice que él juntó sus bienes y se fue. Y esa palabra viene, les dije, que aparece ahí en griego, es bios. Pero aquí donde dice que él desperdició los bienes, es la misma palabra fonéticamente en español, bienes, pero en griego veo que la gramática es otra. Y es que dice ousia o sousia. O sea, la misma palabra bienes cambia en su gramática en griego y por supuesto en su fonética. Y esa palabra sousia o ousia significa posesión, bienes y sustancia. Perdió su sustancia, porque cuando tú te alejas del causante de lo que tú tienes por la causa, tú pierdes tu sustancia. Número 6. En su condición, él evaluó su situación. No tengo nada, lo perdí todo. Reflexionó. La reflexión es para gente inteligente, porque el que no es inteligente se está muriendo y no lo reconoce. Se está muriendo y no quiere consejero. Se está muriendo y no quiere que nadie se meta en su vida. Pero el inteligente, cuando necesita ayuda, pide ayudas. Pregunta. Aprendí que no hay preguntas tontas. A veces tontos que no preguntan. En casa de papá, el resultado de su evaluación fue, en medio de su situación, en casa de papá, 2 cosas importantes que él recordó en medio de su situación. En casa de papá, los criados tienen abundancia de pan. ¿Sabe qué recordó? El trato de papá. Y permítame hacer ese paréntesis para hablar con los padres. El trato de papá. Él no se recordó de nada más que del trato de papá. Llegará un momento en la vida de nuestros hijos que ellos no se van a acordar de qué tanto tú le diste. Si las cosas que tú les diste, el buen trato estuvo por debajo. Porque a veces damos buenas cosas, pero mal trato. Y lo que se queda y marca para siempre es el trato. Porque no haces nada con comprarle las mejores ropas
si lo maltratas, porque los tenis se le van a romper, pero las palabras que tú le has dicho lo construyen o lo desbaratan. Por eso necesitamos darle un trato a nuestros hijos, que el día que se vean en la peor dificultad de la vida, se acuerden: papá me trataba diferente. En casa de papá es diferente. Especialmente los hombres que tienen hijas. Traten a sus hijas de tal forma que anhele tu compañía, que en el futuro no diga ni prefiera mejor estar con un hombre que la maltrata, con un hombre que la manipula y la gobierna, y dice: ese hombre, my God, me maltrata, me manipula, pero es mejor que papá. Que nunca diga eso. Yo tengo una niña de 12 años y yo le digo: mija, yo quiero que tú te prepares para que tú seas una mujer productiva, para que tú no te cases con ningún hombre para que te mantenga, que tú te cases con un hombre para hacer equipo, para desarrollar juntos un proyecto, que ese hombre no piense que tiene una esclava a su lado, que piense que tiene una esposa que tiene valor, que tiene la cabeza amueblada, que sabe pensar, que sabe motivar, que sabe soñar. Me llama impresionantemente esa frase: en la casa de mi padre. Él notó la diferencia. A veces, por casualidad de la vida, los hijos se desvían en el camino, y eso uno no lo puede evitar. Y te abro la mente con el versículo que declaramos como promesa, que no es promesa: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Eso no es una promesa. Obviamente, si tú eres cristiano, vamos a creer que Dios va a salvar a los nuestros, pero no basado en ese pasaje bíblico. No es una promesa, fue una respuesta de Pablo al carcelero: ¿qué hago para yo salvarme? Y él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué tú y tu casa? Porque en la cultura de ese tiempo, lo que el hombre creía, ni la mujer ni los hijos podían negociar eso. Si el hombre decía: este es mi Dios, ya es el Dios de todos. Entonces, si tú te conviertes, pues tú y tu casa automáticamente se salvan. Es el contexto de ese pasaje bíblico. Pero al punto que los quiero llevar es que él hizo la diferencia. En la casa de mi papá, los jornaleros, eso quiere decir que nuestros hijos ven cómo tratamos a los demás. My God. Los hijos ven cuando tú haces un trabajo y tú quieres que a ti te den $1,000, y tú pones a alguien y tú quieres darle $50 por el mismo trabajo. Ellos lo ven. Eso fue lo que llamó su atención, el trato de su papá hacia sus jornaleros. Él dice: los jornaleros de mi papá visten bien, caminan bien, se les nota el reino, se les nota la bendición, se les nota el brillo. Y yo aquí padezco de hambre. En casa de mi papá como jornalero estoy mejor que aquí. Aquel joven finalmente decidió regresar a casa, porque los hijos van a volver a casa. Los hijos van a volver a casa. Si tu hijo se fue, se descarrió, no sé, pero asegúrate de haberle dado la crianza correcta. Eso él se lo va a llevar en su mente, que él sepa que su papá lo ama. Que su papá lo ama. Y escuche bien, ya estoy aterrizando. El entender a Dios como padre
nos dará la herramienta para nosotros tratar a nuestros hijos. Porque a veces Dios nos perdona todo lo que hacemos y no le perdonamos nada a nuestros hijos. No seas tan liviano con tus hijos hasta perderlo, pero no seas tan duro hasta que no quieran estar cerca de ti. Cuando él volvió a casa, dice que el papá lo vio de lejos. Eso me da la idea que de vez en cuando el papá salía y miraba. Yo sé que él va a regresar. Él se descarrió, pero yo sé que se va a reconciliar. Yo sé que él va a volver a cantar. Yo sé que él va a volver a predicar. Yo sé que él va a volver a acompañarme a la iglesia. Yo sé que él vuelve, yo sé que él vuelve. Yo sé que él vuelve, yo sé que él vuelve. Yo sé que él vuelve. Yo no estoy creyendo a lo que la gente dice, estoy creyendo a lo que Dios ha dicho. Alguien debe ver a sus hijos, no como la gente lo ve, sino como Dios lo ve. Y según lo que Dios te haya dicho de ellos, él va a volver, ella va a volver, ella va a volver a adorar. Hay una adoradora que está a punto de volver. Hay una adoradora que está a punto de reconciliarse, mujer. Va a volver a adorar. Quédate así de pies. Va a volver, va a volver, va a volver. Va a volver, va a volver, va a volver, va a volver. Y dice que el papá corrió hacia él. El papá corrió hacia él. ¿Qué hizo? Corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. Él no le preguntó cómo te fuiste, por qué te fuiste. Él lo recibió sin prejuicio. Y uno de los errores que hacemos los padres es que a veces tu hijo puede estar en una situación, está en la calle, pero el día que va a la casa tú comienzas, la Biblia dice, la Biblia dice. Él no necesita que tú le digas la Biblia dice, él no lo va a entender porque él está caído. Lo único que él va a entender es el amor. Que tú le digas, hijo, yo creo que tú te puedes levantar. Hija, yo creo que tú te puedes levantar de ahí. Dios apuesta a ti, yo también. Eso cuenta. Él no le preguntó nada, él solamente lo abrazó y dijo, hagan una fiesta, porque yo esperaba ese día. Pero apareció el hijo mayor. Diga conmigo, el hijo mayor. El que nunca se ha descarriado, pero nunca conoció el corazón del padre. ¿Sabe qué pasó con el hijo mayor? Que lo que alegraba al padre, a él lo entristecía. Porque cuando tú no conoces el corazón del padre, y eso fluye hasta en los ministerios, cuando tú no conoces el corazón del padre, cuando Dios está levantando a alguien, tú te sientes celoso porque tú no conoces que él es un instrumento que el padre está usando para traer algo específico. ¿Y saben qué hizo el hijo mayor? No quería entrar. Mi hijo, entra. No, yo no siento entrar. Porque a veces la condición del alma la disfrazamos con espiritualidad. No siento en mi espíritu entrar a esa fiesta. Y le dijo, papá, tengo toda la vida contigo y nunca me has matado ni siquiera un chivito. Y ese tipo que se fue y malgastó con prostitutas. Note, cuando usted lee toda la narrativa, el único que menciona prostituta es él.
Porque cuando el corazón está dañado, también se le añade a las palabras para dañar al otro. Señal de que alguien está dañado, te comienza a hablar bien y de repente, pero eso que te dijo bien al inicio, eso es para que tú no descubras que él tiene algo. Y por eso Dios lo usa muy bien, pero Dios lo está bendiciendo, pero. Y el papá le dijo: mi hijo, ese becerro gordo siempre fue tuyo. Yo nunca te impedí que te lo comiera. No te lo comiste porque estabas en la casa y nunca te diste cuenta que tú eras un hijo. Y hay gente que tienen becerros gordos que lo tienen que sacar. O sea, becerro gordo. La presencia de Dios está aquí.